A todas las personas que nos están escuchando en vivo en estos momentos o los que posteriormente nos escucharán a través de una grabación, ya sea por los distintos canales que estamos saliendo, porque en LinkedIn Live sigue, permanece este video, queda grabado automáticamente, así que para los que quieran ver, quieran escucharnos, pueden después ver el capítulo con mayor tranquilidad. Así que un saludo para todos y una bienvenida. Miguel Ángel. Hola Robinson, ¿qué tal? Gusto saludarte de nuevo como todas las semanas. Contento ya que estamos en nuestro capítulo 7. ¿Quién lo diría? Cuando empezamos hace tan poco. Y muy contento porque cada vez vamos creciendo más, mucha audiencia. Nos están escuchando de distintos países, de todas las regiones. Y hoy día tenemos un invitado de lujo. Sí. Así que más contento todavía. Sí, tenemos un gran invitado que por esas cosas del destino es un ex compañero de educación básica mío. Fuimos compañeros en el Liceo Cervantes, así que tenemos bonitos recuerdos ahí con Raúl. Y haciendo una breve presentación, Raúl es un sociólogo de la Universidad de Chile que él se ha dedicado ya lleva bastante tiempo conociendo y trabajando in situ en la convivencia escolar. Ya ha trabajado de distintos puntos de vista, ha trabajado en el aspecto de investigación y también aportando como asesor y como encargado de convivencia escolar. ¿Sí? Así que doy la bienvenida a Raúl y te damos el pie para que tú también puedas presentar y contarle a la gente cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la convivencia, desde todos los puntos de vista. Así que Raúl, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias Robinson por invitarme y por traerme también esos recuerdos de infancia cuando estábamos ahí en el Liceo Cervantes, en Santiago Centro, en el barrio Yungay. Miguel Ángel, muchas gracias también por ser también partícipe de este espacio, porque además llevan como un mes, 2 meses, y me parece que le han dado continuidad a la conversación sobre convivencia y eso me parece fabuloso. Así que desde ya muy agradecido de que me hayan invitado, contento de compartir una conversación con ustedes. Porque sí, llevamos algún tiempo trabajando, por ahí dicen que 20 años trabajando en convivencia escolar. Como dice la canción, 20 años no es nada, ¿cómo? Exactamente, pasaron volando, yo pestañeé y estoy aquí con ustedes diciendo que son 20 años. Bueno, sí, pues así es. Bueno, la convivencia tiene un poco una historia, una evolución también que tú fuiste viviendo con ella. La fuiste como viviendo como una experiencia, cómo se fue instalando el tema de la convivencia. Y es bastante interesante esa conversación y me gustaría que pudiéramos partir desde ahí, de un poco de cómo tú viviste esta experiencia, de dónde partió la convivencia, porque no partió específicamente desde educación, digamos, se tomó de distintos lados, y cómo viviste tú ese proceso, y me gustaría que también ahí pudieras elaborar un poco la idea que es como un poco de lo que trata el podcast en general, ¿ya? Este general de convivencia no hace nada, ¿ya? Que pudieras ir elaborando ahí un poco, si tú porque lo conversamos en una reunión que tuvimos con Raúl antes, un poco de trabajar un poco esta idea de por qué se cree que convivencia o por qué la gente piensa, siente que convivencia escolar no hace nada. Así que dejo ahí, Raúl, para que puedas tú irnos contando. Sí, efectivamente, yo tuve la ocasión de empezar a trabajar temas de convivencia escolar por allá, por el 2005, ¿sí? En algunos proyectos que financió el Ministerio del Interior, específicamente la Subsecretaría de Seguridad Pública, ¿cierto? Lo que vendría a ser ahora el Ministerio de Seguridad Pública, antes estaba en el Ministerio del Interior, era solo una subsecretaría, y la verdad es que en esos años era la instancia que invertía dinero, invertía recursos, digamos, en convivencia escolar. Pese a que ya 2 años antes, 3 años antes, ¿cierto? A finales del 2002, el Ministerio había lanzado la primera política nacional de convivencia escolar, ¿sí? Esa que fue redactada por Rosita Palma, ¿cierto? Por Carolina Maripangui, que ojalá puedan ver esto, seguramente lo hay. Ahí vamos a ver, vamos a hacer algún ejercicio para que les llegue el material, digamos. Y les mando un saludo, por supuesto, a cada una de ellas, porque claramente ellas fueron pioneras, ¿cierto? Desde lo que en ese momento era la unidad de apoyo a la transversalidad. Así era la unidad, era un equipo chiquitito de 4 personas en el Ministerio de Educación, que por ahí, finales del 2002, se atrevieron a redactar e impulsar la primera política nacional, pero era una cuestión más bien declarativa, en un librito muy bonito, pero lamentablemente no tenía un peso de política pública todavía, no había leyes, no había la ley de encargados de convivencia, de violencia escolar, los protocolos, no había nada de eso.
Entonces, todavía esto era más bien una pega que en los colegios se les decía solo la disciplina. ¿Sí? ¿Para qué vamos? Convivencia probablemente todavía en esos años era juntar las mesas de otra manera y compartir algo para comer. ¿Sí? Estos problemas que trabajamos ahora, todo era encerrado en el concepto de disciplina y los inspectores generales o algunos orientadores, orientadoras, ¿cierto? Eran los que desarrollaban con las herramientas que tenían, ¿cierto? De la mejor manera posible el abordaje de las distintas situaciones. Sin embargo, el Ministerio del Interior, con el objetivo de reducir la violencia, empezó a desarrollar algunos proyectos pilotos, de los cuales pude ser parte, y estaban enfocados principalmente en instalar la resolución alternativa de conflictos, la mediación escolar. Yo diría que esa fue una punta de lanza, digamos, para empezar a conversar de convivencia escolar. Pero fue una punta de lanza que rebotó, porque en un colegio, cuando tú quieres instalar la mediación y todavía ni siquiera estás hablando de convivencia, digamos, no pasa nada, no se puede nomás. Entonces el ministerio hizo algunos pilotos en regiones. A mí me tocó participar en la región metropolitana, digamos, en varias comunas, y también en la región de la Araucanía, en Temuco específicamente. Y claro, tuvimos una experiencia maravillosa de meternos de lleno donde las papas queman, a mediar conflictos sin ningún tipo de paraguas, sin protocolo, sin debido proceso, sin nada, digamos. Por lo tanto, aprendimos un montón, pero no necesariamente fuimos efectivos. Sin embargo, eso ya fue decantando y con los años ya se fue instalando primero la subvención escolar preferencial, que claramente ahí nos instala como desarrollo de la política pública, marca un hito importante porque instala la convivencia escolar como una de las dimensiones de los planes de mejoramiento educativo. Entonces ya te obliga a mirar el fenómeno y a instalarte acciones que después tienes que evidenciar. Desde el punto de vista de la gestión, ¿cierto? Te instala el fenómeno como un objeto de abordaje. Ya tenemos que hacer algo y después mostrar que lo hicimos. Y Raúl, disculpa, pero ahí también en el fondo lo que está diciendo esta nueva forma de ver la convivencia es decir que se puede gestionar y algo se puede hacer, ¿no es cierto? También. Exacto. O sea, se empieza a instalar el paradigma de la gestión, de la mejora continua, digamos. Que ningún colegio tiene la convivencia lista, acabada, sino que más bien tenemos que estar diagnosticando, planificando, ejecutando y evaluando. Sí. Y así, nuevamente, diagnosticando, planificando, ejecutando. Se nos instala un poco eso en convivencia, lo cual yo creo que nos vino a instalar el tema sobre la mesa, digamos. Tenemos que trabajar, tenemos que pensar, tenemos que soñar qué convivencia queremos, ¿cierto? Y empezar a trabajar en función de aquello. Yo diría que ahí tenemos ya, fíjate, un primer hito, la política nacional del 2002-2003. Después tenemos cuando se instala como una dimensión del PME, el 2008. Viene finalmente también después del 2011, no sé si ustedes se acuerdan, que quedó la escoba, se generó mucha conmoción porque una chica en Iquique se suicidó porque dejó una carta que señalaba, ¿cierto?, como una de los motivos, no el único, pero uno de los motivos que le estaban haciendo bullying. No se hablaba de bullying todavía. Ahí se instala la idea del bullying y del acoso escolar. Claro. Totalmente en Chile, a nivel nacional, y aparecen más casos después. Así es. Así, porque la práctica propiamente tal es muy antigua. El nombre se instala ahí, pero la práctica existía. Siempre ha sido. Nosotros estábamos en el Liceo Cervantes Robinson, había bullying, porque no le decíamos de manera. Sí, por supuesto. No vamos a decir quién a quién. Ojo, no vamos a echar al agua a Robinson, que era gestor de perdono, Robinson, yo te perdono, no te preocupes, no hay rencor de mi parte. Gracias. De hecho, este es el motivo por el cual te invité, Raúl. Querías decirme algo. Vamos a cerrar ciclo entonces. Bueno, yo creo que ahí viene un tercer hito, digamos, el 2011, porque a partir de ese hecho surge la ley de violencia escolar, la 20.536, ¿cierto? Que instala ya de lleno el cargo encargado de convivencia, plan de gestión de la convivencia, y sobre todo aparece ya el concepto de acoso escolar, que es el concepto legal, y la obligatoriedad de los colegios de abordar las situaciones, digamos. Yo creo que esa ley, que es muy cortita, ¿cierto? Que es una hoja y media, realmente instala mucho trabajo. Da harta pega la obligatoriedad de... Sí,
Sí, la obligatoriedad de capacitar a los equipos todos los años, digamos. Es una normativa, es el de capacitación en resolución de conflictos permanente. Todos los años tienen que obligatoriamente los colegios capacitar una vez, por lo menos al año, a su equipo, asistente Claro, de la educación. entonces yo diría que ahí ya se marca un momento donde este tema ya se empieza a profesionalizar, ¿cierto? Y a trabajar un poquito más cerca, ya con los instrumentos de la política actual. Por ahí también el rol de la Superintendencia de Educación, ¿cierto? Sí, Que ahora nos empieza a fiscalizar el debido proceso y ya estamos en lo que estamos ahora, digamos. sí, Ahí ya tenemos el marco completo de sí, cómo se ha ido instalando el tema, ¿no? claro, que después de la 2000, de la última, de la política 2015, por ahí para adelante, va acompañando, las nuevas políticas va acompañando una normativa, ¿no es cierto? Y ahí le da el peso que tú decías que al principio no lo tenía, ¿no es cierto? Ajá. Como va esta normativa, va colocando el enfoque de derecho, pero con la normativa. Después el enfoque formativo y ahora lo quieren instalar, ¿no es cierto? Lo nuevo que viene un poco ahora desde lo formativo, en la próxima ley de convivencia escolar, y después, bueno, 2015, 2019, cuando cambia el enfoque un poco desde la lógica de la convivencia, ¿no es cierto? Ahí, 2019, y después ahora la última, que es la política que viene ahora, que es como la que estamos a la espera, digamos que estuvimos hablando con Edgardo en la anterior, estamos viendo cómo va esa nueva La ley, esa ley. nueva ley que va a entrar ahí, sí, esa nueva ley, que está en discusión, creo que ahora en el Senado todavía, está por ahí. O sea, claro, yo me imagino que todo se va a resolver, pero que no tengamos que vivir un nuevo hecho de conmoción pública, digamos. Espero que Mm. no tengamos que esperar eso. Pero claramente se necesita que haya definición de horas de los equipos, digamos, que conformación de los equipos son los temas que uno esperaría que vinieran en esta nueva ley. Sí. Actualmente no hay un mínimo de horas para el encargado de convivencia, no Ujú. hay un perfil del cargo, no hay Exacto. ninguna obligatoriedad que un colegio tenga una dupla psicosocial, por ejemplo. ¿No? Hay un montón de cosas que solo se hacen porque se han ido instalando, pero que no hay una normativa que los respalde. Así que uno tiene muchas expectativas. No, hasta ahora, De hecho, mucho ruido, poco más. la instalación en los colegios del cargo de convivencia escolar fue un enredo. Muchos no sabían a qué venía, ¿no es cierto? Muchos pensaban que venían a conversar con los niños, con las niñas, ¿no es cierto? Con los niños con problemas. Otros pensaban que venía a ser como una extensión de inspectoría. Otros que venían solamente a hacer como puras cosas extraprogramáticas, porque en un tiempo convivencia se relacionó mucho con lo recreativo, con lo extraescolar, Con la porque hay mucha efeméride, y había y mucho de con la efeméride, efeméride, ¿cierto? mucho de Mucho de eso que venía. actividad física, vida saludable, y sobre todo yo me acuerdo harto, y ahí tú nos podrías comentar un poco, Raúl, como el tema, cómo has visto la evolución, de que como que esta cosa no estaba bien desdibujada con el rol del orientador. Y de hecho conozco muchos casos de muchos años de larga data de esto, oye, no, esto es de ti, tú que eres encargado, no, esto es tuyo, que es de orientación, esto es mío, esto es tuyo. Igual como que tú que conoces la historia, ¿cierto? Tú que conoces la historia porque nos estás comentando los primeros años, cuando ya era dependiente del Ministerio Interior, como decía, ha ido evolucionando y yo, obviamente va evolucionando para un profesionalismo que ya estamos viendo ahora, sobre todo con el proyecto de ley nuevo. ¿Cómo ves tú lo que viene para adelante, po? Y ahí aquí te quería preguntar en específico tu postura crítica, ¿cierto? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, desde el punto de vista, cómo has visto la historia y cómo evoluciona? ¿Estamos cortos, consideras tú, respecto a los fenómenos sociales que enfrentamos? Por ejemplo, violencia escolar, por ejemplo, salud mental, por ejemplo, el camino que estamos tomando, tú que conoces la historia, insisto, eh, el camino a la judicialización, ¿cierto? ¿Consideras tú que vamos bien encaminados, Raúl? Pucha, mira, la verdad es que yo estoy un poquito decepcionado, por decirlo así, de la evolución, digamos. Sobre todo cuando el 2020, ¿cierto? Se suspenden las clases por la pandemia y estuvimos esos 2 años bien con un sistema escolar muy diferente, con clases remotas, en fin, y con muchas excepciones a todo. Yo tuve la esperanza, dije, bueno, los momentos de crisis uno tiene que cambiar. Los momentos de crisis son los momentos en los cuales uno cambia. Y lo que yo veo es que los colegios intentaron volver a la normalidad anterior, a la normalidad incluso antes del estallido social, digamos, volver a la normalidad ojalá del 2018, donde no pasaba mucho, Mm. digamos, y el tema es que la realidad de las familias, ¿cierto? La realidad de Chile cambió significativamente.
Hoy en día, digamos, la irrupción de los problemas emocionales, ¿cierto? En los establecimientos educacionales, la irrupción de los problemas sociales, cómo el barrio inunda el colegio, aunque el colegio vaya colocando los muros cada vez más altos, digamos, el perímetro cada vez más alto, y sea más difícil entrar al colegio, porque ahora ya hay protocolos para entrar, ¿cierto? Mecanismos para hacer. El barrio inunda el colegio, son los mismos chiquillos que están adentro que están fuera, digamos. ¿Sí? Entonces, hasta ahora lo que yo veo, lamentablemente, es que hay un poquito de negarnos a la realidad, es no querer mirar, digamos. La realidad que tenemos mucho más compleja de lo que está, de los mecanismos que teníamos hace 15 años atrás, digamos. Y necesitamos irlos renovando. Yo tengo ahí la expectativa de que son los equipos los que están dándose cuenta y adquiriendo herramientas nuevas. Hoy en día la cantidad de estudiantes que tienen autolesiones, ¿sí? Ojo, y no solo en la enseñanza media, eso ya Sí. quizás hace 15 años era propio de la enseñanza media. Hoy en día nosotros, los tres que estamos acá conversando y probablemente quienes nos escuchan, que trabajamos en colegios, sabemos que es un problema que se instaló ya en segundo ciclo básico con fuerza, digamos. Ya la ideación suicida, los problemas de salud mental se instalaron, digamos, o la violencia, digamos, el uso de redes sociales para ejercer maltrato, digamos. ¿Qué colegio en Chile no tiene 2 o 3 cuentas de confesiones? Claro. ¿Sí? Sí. En distintas redes sociales que son Ujú. utilizadas y aparecen solo para generar formas una forma de relación violenta al interior de los estudiantes. Entonces, efectivamente, las herramientas se nos han ido acabando y si bien el debido proceso, la instalación del debido proceso como forma de abordar casos ha permitido ordenar un poco, dejar arbitrariedad, dejar un sinfín de elementos, todavía no alcanza. Yo soy de los defensores de que tenemos que volver a la pedagogía, digamos, ¿sí? A las ciencias sociales. Yo Ujú. entiendo que las leyes, los abogados y todo lo jurídico nos puede ayudar a ordenar algunas cosas, pero el fenómeno educativo es un fenómeno pedagógico y ahí Sí. profesores y profesoras históricamente son los que han puesto el hombro, digamos, y yo espero que nuevamente, colegas, como un asistente de la educación lo digo, ¿sí? Yo no soy docente, en los Ujú. colegios soy asistente de educación cuando me toca trabajar en colegios, ¿cierto? Espero que sea el gremio docente precisamente quien empiece a instalar respuestas desde su expertise. Aquí necesitamos aprender a convivir. El enfoque de derecho y el enfoque formativo tienen que equilibrarse, ¿cierto? Como decía Robinson hace un rato, pero claramente el eje de un colegio no es solamente cumplir la ley, digamos. La ley debe ser el piso, Sí. no nuestro techo. Entre el piso y el techo tenemos que hacer pedagogía, tenemos que conversar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que generar participación, tenemos que desarrollar las habilidades socioemocionales, tenemos que volver a encontrarnos como comunidad. Yo creo Mm. que ahí hay un concepto fuerte, digamos, que el mundo jurídico no lo va a entender. No podemos esperar que la ley nos resuelva el concepto comunitario. Mm. El sentido de Sí. comunidad de una escuela, chiquitita o grande, se la tienen que jugar, digamos, los actores de esa escuela. No va a haber una ley perfecta que nos vaya a decir compórtense de manera civilizada, de manera amable, de manera respetuosa, digamos. Entonces, Mm. ahí, y yo creo que ahí, ojo, tengo pendiente y no se me ha olvidado, yo creo que ahí también tiene que ver con que es el mito de que convivencia no hace nada. Mm. Sí. Tiene que ver con esto. Sí, yo creo que ahí también tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el mundo adulto en la escuela, incluidos nosotros adultos, ¿cierto? Los profes, los apoderados, asistentes de la educación, en general crecimos, cuando éramos estudiantes, digamos, crecimos una realidad escolar completamente distinta. Entonces, Mm. cuando dos estudiantes peleaban en el patio del Liceo Cervantes, cuando Robinson terminaba peleando, ¿cierto? Con algún compañero, llegaba el inspector general, señor Escucharini, no sé si te Sí, acuerdas de él, sí, sí, Robinson, exactamente. y llegaba y desde un extremo del patio gritaba, digamos, se van los dos suspendidos. Sí, Y sí. Y todo, arriba vos y le daba lo mismo. claro, y todo el mundo miraba y todo el mundo nos ordenábamos, incluso nos Nadie decía arreglábamos un nada. poquito. Nadie decía nada. Claro, entonces había una inmediatez en el ejercicio del poder, digamos, que era absolutamente legitimada por la comunidad, Ujú. ¿sí? Y que estaba respaldado normativamente, digamos. Y ahora, y obviamente nosotros crecimos con esa expectativa, nuestros apoderados, nuestros profesores crecieron con esa expectativa, entonces que ahora la ley diga
usted no puede aplicar una sanción sino hasta que termina el proceso de indagatoria. Por lo tanto, la inmediatez es ilegal, ¿cierto? Usted no puede aplicar una suspensión si no escucha por separado a las partes, si no escucha a sus apoderados, y eso significa 1 día, 2 días, 3 días. Y no Por solo lo tanto, eso, cuando usted ve, claro, sino que espera que después esa persona tenga a lo mejor una especie como de decir, mire, yo considero que esto fue injusto, volver a preguntar, volver a plantearse la idea y ahí recién a sancionar. O sea, paso 1, paso 2 y paso 3. Entonces, la expectativa que tenemos de convivencia es la expectativa con la que crecimos cuando éramos niños y niñas, digamos. Que era una cuestión de, y a lo mejor resultado o no resultaba, eso ya puede ser opinión, digamos. Pero en definitiva, ¿cierto? En definitiva, había un ejercicio de la resolución de los temas que era inmediata, que era rápida y que era al ojo del que ejercía el rol nada más. Y ahora, cuando esto está ordenado de otra manera, ¿cierto? Las expectativas chocan con la realidad. Entonces, además, si a eso le agregamos la confidencialidad de los casos, es decir, el apoderado que solo vio lo que ocurrió, que no tiene nada que ver, antes podía ir y preguntar, oiga, ¿qué pasó? Y le decían, no, lo echamos. Exacto. Listo. Ahora no podía. Pero en cambio ahora, si alguien va a preguntar, oiga, ¿qué pasó? Le van a decir, no le podemos decir. O repetir, entonces se queda comunicacionalmente se coloca en la página web, o lo que, eso es repetir eso, no salirse de lo que institucionalmente se dice. Se aplicaron todos los protocolos correspondientes. Se aplicaron todo lo que ya sabemos, la respuesta clásica. Claro, o cuando al apoderado le decimos, vamos a activar el protocolo, y eso es casi decirle, señora, váyase, devuélvase a su casa, no estoy tomando café. Es interpretado de esa manera. De ahí viene el mito de que no hacemos nada, digamos. Yo por lo menos así lo entiendo. Sí. Y eso también nos pone el desafío para poder construir comunidad, ¿cierto? De que la gente logre comprender, ¿cierto? El sentido del debido proceso, el sentido de los protocolos, que no tiene que ver solo con cumplir una norma, sino que tiene que ver con que estamos intentando hacer las cosas lo más justas, lo más racionales posible, ¿cierto? Y que obviamente tratar de hacerlo lo mejor que podemos, pero que eso requiere cambios culturales, como que ya no es al tiro, ya no es a viva voz, el castigo ya no va a ser una venganza, sino que a lo mejor una buena conversa es mejor que mandarlo 3 días suspendido, etcétera. Hay un montón de cambios, ¿cierto?, que hay que explicar. Sí, hay que hacer cultura. Yo a eso le llamo hacer cultura de la convivencia escolar. Cuando hablo con la gente y me digo, mira, ahí donde tú como encargado de convivencia tenés que explicar esto, estarlo explicando en todas las reuniones, cada evento que haya, tenés que sacar a colación esta cosa de esto mismo que estamos hablando, que hay un proceso, que tiene que vivir, cosa que el profesor se entere, porque como a mí hay una cuestión que yo hablo siempre un poco, que el círculo de la desconfianza institucional que que el profe que manda al estudiante por algún motivo a la inspectoría o a convivencia, y a los 15 minutos vuelve el estudiante, y el profesor no entiende nada, y después ese profesor se va, y qué pasa, no sabe, porque tampoco le cuentan qué pasó con ese estudiante. Después el profesor se entera por ahí que se hizo un taller en el curso de, no sé, de las emociones, cualquier cosa, donde ni siquiera él estuvo, porque se hizo en otra clase, en la clase de orientación, y él es profe de matemática, y después, la semana después, el niño está ahí de nuevo en la sala de clase. Entonces se arma esta especie de círculo, y eso los niños lo ven, los otros estudiantes ven esta misma cosa, que no pasó nada, el profe lo mandó. Entonces se empieza a armar una especie de esta sensación de que no pasa nada, de que no hace nada. Hay una cosa sí que me gustaría agregar, o preguntarte, Raúl, porque tú mencionaste al profesor, al docente como un punto referente, ¿no es cierto? Que darle pedagogía a esto de la convivencia, ¿no es cierto? Sí, mira, a mí me tocó ahora, por un tema de cómo yo viajé acá al sur, me tocó, mi intención era trabajar acá en el área de convivencia, pero por una cosa del destino, bueno, yo soy docente, esa es mi primera formación, he vuelto a hacer clases. Estoy de nuevo como docente, siendo profesor jefe de un curso. Y lo que me pasó ahora a mí es vivir desde el otro lado, volver a vivir, porque durante los 15 años anteriores estuve yo tratando de luchar y de conectarme con el docente. ¿Cómo entramos como equipo de convivencia al aula? Porque siento que esa es como finalmente la gracia, estar adentro del aula, porque ahí ocurren muchas cosas. Entonces, lo veo lejano. Veo que el profesor se siente que la convivencia está muy fuera de la sala de clase. Ve a este encargado o a este equipo de convivencia ya haciendo, no sé, denuncia, protegiendo a los niños que pueden tener alguna vulneración, ¿no es cierto? Con la lógica de la OPD, ahí haciendo denuncias por aquí, haciendo contactos con los equipos externos, derivando por temas de salud mental, por una parte, y de repente, no sé si es que llega alguna denuncia de afuera, ahí, entrampado en tratando de contestar una denuncia. Y ahí, pues. Entonces, convivencia de repente aparece, porque en la semana de convivencia escolar hace un taller rápido,
en la hora de orientación, habla de, no sé, de tratarse bien entre uno y otro, y se va. Y el docente lo vive así un poco, a este equipo de convivencia. ¿Qué crees tú que falta ahí un poco en esta conexión entre el docente, porque el docente se siente solo en el aula? Entonces, que el equipo se empiece a acercar más o que la convivencia se empiece a vivir más en el aula. ¿Cómo el docente lo podría hacer? ¿Cómo ves tú cómo poder armar algo ahí? Sí, mira, yo creo que los problemas van en ambas direcciones, digamos. No. ¿Sí? Yo creo que aquí el problema de la comunicación es recíproca. Hay mundos medios paralelos, por decirlo así, en algunos establecimientos educacionales, donde los equipos directivos, los equipos de convivencia, quedan un poquito alejados, digamos, del aula, y los profes también no transmiten, la comunicación no fluye para ninguno de los dos lados, digamos. Porque desde convivencia también se dice, también están los mitos, que no sé si ustedes los han trabajado en el podcast, digamos, ¿No? pero típico que te dicen, no, este chico se porta mal, es maleducado, tiene conflicto, es agresivo, todo lo que quieres, y tú vas a la hoja de vida y no hay nada. No hay nada, exacto. Un clásico es. Entonces, y obviamente con eso, después el equipo de convivencia tampoco puede hacer nada, digamos. Si no está el registro en la hoja de vida en el libro de clase, lo que se puede hacer es sumamente reducido, digamos. Sí. ¿Sí? Entonces, A también veces hay... disculpa, Oscar, me acordé de lo que pasaba a veces, me pasó a mí, como encargado de convivencia, que citábamos al apoderado y llegábamos y se veía el libro y te das cuenta que no tenía ninguna anotación. Y la mamá te decía, oiga, me llamaron y mi hijo no tiene ninguna anotación. Claro, claro. Exactamente Bueno, eso por mismo. aleja, hay que mirar el libro antes de Hay llamar que a la mirar puerta. el libro. Sí, totalmente, eso lo aprendí. Porque uno, ¿qué hace? Uno confía, pues el docente dice, oye, mira, y tú no escuchas a uno. Son varios que te dicen, mira, este estudiante, entonces ya, citémosle al apoderado. Y te enfrentáis a esa situación y ahí qué hay, pues. Uh-huh. Ahí qué hay. Entonces, bueno, primero reconocer cómo está, yo creo que es bueno hacer un diagnóstico de esa comunicación, reconocerla, ¿sí? Y empezar a hacer mejoras concretas, digamos. Es decir, efectivamente, pero que los docentes identifiquen los temas sobre los cuales hay que hacer intervención en esos cursos, digamos. Yo creo que aquí la lógica es que ya esto de que el mismo taller para todo el colegio es una lógica que hay que derribar. Sí, hay que Digamos. votar. La jornada, todo el día, o sea, un día todos los cursos haciendo lo mismo, digamos, es algo que no le hace sentido a los profes. Tenemos que ser capaces de focalizar las intervenciones en los cursos, de acuerdo a las necesidades que los colegas de aula nos levanten, digamos. Y obviamente involucrar al colega de aula, porque finalmente el que tiene el primer abordaje de cualquier situación en el aula es el profe de aula. Entonces, que el colega se sienta apoyado, que sepa que cuando tiene un problema vamos a estar ahí poniendo el hombro y no enjuiciándolo, ¿cierto? Es fundamental. ¿Sí? La comunicación en ese sentido va a poder definir qué se interviene, cuándo se interviene. Muchas veces, por orden del equipo directivo, llega a una hora en que el profe tiene una planificación ya hecha, le venimos a tomar el tiempo, la hora, o muchas veces al revés, lo tiene planificado, va a venir convivencia a hacer un taller, por lo tanto, tengo el espacio libre, digamos, y hubo una emergencia en el colegio, no llegó convivencia y el profe se ve forzado, digamos, a improvisar una clase en vez de haberla traído lista. Entonces, evitar esos errores no forzados, digamos, son los que necesitamos para que esa comunicación vuelva a fluir. Instalar a los equipos de convivencia con tiempo en los consejos de profe, digamos, para trabajar los temas. Avisarle a los profesores de aula qué tema se va a trabajar, digamos. Tener la deferencia profesional de decir, vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar el tema del consumo de droga o la identificación del riesgo suicida y trabajarlo primero con los profes, digamos. No llegar directamente al aula porque ahí también no estamos saltando al profesional que está a cargo de los estudiantes en el momento del aula. Así que yo diría que ahí hay elementos de ambos lados, ¿cierto? Que es necesario ir corrigiendo, pero por sobre todo hay que tener un tino, digamos, para ir instalando estos temas entre adultos, entre profesionales de un colegio. Tiene que ser constructivo, tiene que ser asertivo, tiene que ser sin la denuncia. Yo no tengo que llegar a decir, el profesor Robinson, digamos, me deriva a estudiantes de manera informal y después en el libro no tiene nada escrito, sino que efectivamente hay que ver por qué el profe A, B o C, digamos, no está llenando lo que queremos que llene, a lo mejor no tiene tiempo, a lo mejor no sabe cómo hacerlo, a lo mejor necesita guía en eso, digamos, y ahí hay que ponernos en diálogo, en colaboración, digamos, entre los distintos estamentos. Listo. Raúl, mira, primero para contextualizar un poquito a la gente que nos está escuchando, estamos con Raúl Ortega, que es sociólogo y asesor de convivencia escolar de
que conoce desde los rudimentos de la convivencia escolar, que yo estoy haciendo esta contextualización, Raúl, porque se nos va sumando gente, que quizás no estaba desde el principio. También saludar a quienes nos han escrito y nos han puesto comentarios, como Ana María Bustos, saludos para ti desde la Florida, que nos pone un comentario. Y quería preguntarte, bueno, respecto a lo que nos convoca, ¿cierto? Como tema, como título. Me imagino que, de acuerdo a lo que te ha tocado ver, ¿cierto? Y volvemos de nuevo al tema de la historia y la proyección. En tu trabajo con los colegios, me imagino que te ha tocado ver cómo, no sé si la palabra es deterioro, ¿cierto? Respecto a la salud mental, vamos a entrar a hablar ahí. Pero hay síntomas que se ven hoy día que antes no se veían, ¿cierto? Hay formas de relacionarse que son más patentes, más evidentes, que antes quizás estaban más veladas y que hoy día representan un desafío más grande que antes. Eso es innegable, ¿verdad? Y yo personalmente valoro harto lo que trae, por ejemplo, los programas de la reactivación educativa, valoro harto lo que nos proponen desde la política pública, por ejemplo, de la escuela total multinivel, pero ya para no hablar de políticas, para no hablar de teorías, ¿cierto? Hablemos como de lo que te ha tocado ver. Salud mental, ¿cierto? Si habláramos de salud mental. ¿Cómo has visto tú que pudiesen ser estrategias, no sé si modelos, pero estrategias de éxito en los distintos colegios que te ha tocado asesorar, que te ha tocado acompañar? Yo creo que ahí hay mucho que nos puedes contar. Yo le quisiera agregar algo más. Vamos a ser bien exigentes con los invitados, Raúl. Me gustaría agregarle algo más. Y tú, a partir de lo que dice Miguel Ángel, ¿cuáles son las expectativas como resultado? ¿Cuánta es la capacidad real de la escuela en cuanto a lo que tiene una escuela, la capacidad real para trabajar en la salud mental? ¿Qué es lo que se debería esperar a lo mejor de esa escuela y lo que no? ¿Saben que esto no lo podemos hacer? Que es como yo siento que de repente faltan como un límite ahí, decir esto podemos y esto no podemos. ¿Cómo lo ves tú? Porque como tú tienes una realidad de varios colegios que me imagino que tienen distintos recursos, distintas formas, ¿qué es lo que tú puedes ver ahí y nos puedes ayudar con respecto a esto de la salud mental? Yo creo que aquí hay que primero reconocer que desde las ciencias sociales, digamos, se viene haciendo esta ligazón entre salud mental, entre lo socioemocional, digamos, desde hace 20 años, digamos, o más. ¿Sí? En Chile al menos desde hace 20, 25 años y probablemente si nos fuéramos a nivel internacional, mucho más, digamos. Desde hace 25 años se está planteando que lo socioemocional es fundamental para el aprendizaje. Sin embargo, después de la pandemia, yo diría que cuando retomamos las clases presenciales y se normaliza el sistema escolar post pandemia, yo creo que todos los que trabajamos en colegio nos encontramos con una realidad sumamente distinta. Pese a que queríamos instalar la misma escuela, digamos, nos encontramos con la irrupción de las desregulaciones emocionales y conductuales, por ejemplo, la DEC, ¿cierto? El hecho de que un chico se ponga a llorar o se quede mudo y se haga cuncunita o que violentamente lance cosas, digamos, y no solo asociado a diagnósticos específicos, ¿cierto? Porque claramente ahí tenemos todo lo que pasa con la ley la ley de autismo, ¿cierto? Y los limitantes que hay para aplicar sanciones al respecto, que a los colegios los ha descompaginado un poco, ¿cierto? Pero más allá de eso, cualquier persona se puede desregular y efectivamente en las escuelas y liceos se desregulan no solo los estudiantes autistas, hay que votar ese mito, digamos, ¿sí? Muchos estudiantes que con otros diagnósticos o sin diagnóstico, ¿cierto? Se desregulan. Y no solo estudiantes, también adultos, que también es bueno decirlo, ¿cierto? Entonces, empezó a aparecer este fenómeno de forma mucho más masiva, así como la autolesión, ¿cierto? Como síntomas de problemas de salud mental sumamente importantes, digamos. Entonces, efectivamente, la escuela se ha visto enfrentada a temas mucho más complejos en el último tiempo. ¿Sí? En colegios que están en sectores marginales, empobrecidos de las ciudades, digamos, además los fenómenos de violencia han adquirido una tonalidad distinta, digamos, muy diferente, digamos, que la que había antes de la pandemia, ¿sí? La forma de expresión de violencia también se ha agudizado. Entonces estamos frente a fenómenos muy distintos a lo que había antes y que obviamente nos ha exigido al máximo. Yo creo que aquí las expectativas
Primero es que las escuelas puedan efectivamente saber identificar, poder reconocer, ¿cierto?, el tipo de escuela que son, qué Mm, estudiantes reciben, qué tipo de familias reciben. Yo creo que eso sí es factible, digamos. El primer elemento es eso, tener conciencia del tipo de familia en términos de características sociales, económicas, culturales, y los estudiantes en términos de sus características emocionales, ¿cierto? Efectivamente, eso es algo que sí se podría hacer, que con un equipo potente, con un equipo de trabajo que le ponga cabeza al tema, digamos, podemos generar eso y por lo tanto empezar a hacer adecuaciones. Dentro de mm, esas adecuaciones, obviamente también está establecer el límite de decir efectivamente aquí y ahí hay que buscar herramientas porque la normativa no permite, digamos, la expulsión por razones sí, médicas, por razones de características económicas o culturales o condiciones de salud mental, digamos, ¿no? Eso es absolutamente fuera de foco, pero sí permite que podamos buscar alternativas, que podamos gestionar, digamos, que se activen los procedimientos en el sistema de salud, ¿cierto? Yo creo que ahí hay herramientas siempre y cuando tengamos la capacidad de reconocer las situaciones propiamente tal, digamos. ¿Ya? Y ahí yo creo que hay experiencias que empezaron a aparecer que son interesantes, digamos. Yo vengo trabajando con algunos colegios, yo les comentaba a ustedes cuando nos reunimos el otro día, ¿cierto? De que efectivamente los temas de salud mental y una de sus expresiones más dolorosas, como es la ideación o la ejecución de suicidios de estudiantes, digamos, es algo latente, es algo que se está ayer mismo en Santiago, en una de las provinciales, se hizo un seminario grandote, digamos, invitando a los colegios a la prevención del suicidio adolescente, digamos. ¿Sí? Y obviamente eso es algo que requiere abrir temas de conversación con los profes y con la comunidad en general, digamos. Tenemos que saber Oye, instalar los temas y después Raúl, colocarle metodología. cortito, ¿Sí? ¿cómo hay tanteado tú ahí? ¿Hay miedo de hablar de esto? ¿Hay inseguridad? ¿Qué produce un poco cuando se instala el tema de decir, mira, vamos a hablar de esto, vamos a hacer esto, sin que obviamente haya ocurrido en la escuela algo, como modo preventivo, estoy entendiendo? Entonces, ¿cómo lo van instalando o cómo ha sido tu experiencia instalar este tema? ¿Es difícil instalar un tema como este? ¿Lo ves como algo complejo? Es complejo porque en los colegios donde no ha ocurrido, y Mm, esperemos que no ocurriera en ninguno, pero en los colegios donde no ha ocurrido, uno de los mitos que hay en torno al suicidio adolescente o juvenil, digamos, mm. es que si empezamos a hablar de suicidio, a algún chiquillo le van a dar ganas de suicidarse. Vamos a abrir una ¿Ya? Y puerta. eso es, claro, como que vamos a... Abrir Es el lo mismo ruido. que cuando se habla de prevención de embarazo, digamos, Sí, o de exacto. educación Sí, sexual. perfecto. Entonces el mito está en que si hablamos de sexo, los estudiantes van a querer tener sexo. ¿Sí? Exacto. Aunque no, y bueno, doy el aviso por si acaso para los que lo están viendo y escuchando, aunque no hablemos de sexo, Van a querer igual. a los Van a estudiantes en querer. algún momento les va a dar ganas de tener sexo. Yo Entonces opino mejor lo mismo. hablar de eso, Mira, hay claro, es mejor hay un tema ahí, un tema que no se habla mucho, ahora que abriste un poquito esa puertita, el consumo de pornografía hoy día de los jóvenes. claro, claro que Es sí. gigantesco, es gigantesco. Porque además es en edades cada vez más tempranas. ¿Sí? Exacto. Hace 15 años estábamos hablando de sexto, de séptimo y octavo para arriba, y ahora estamos hablando de cuarto básico, tercero Sí, básico. sí, ¿Sí? sí, por los grupos Y de estos WhatsApp que pasan imágenes, son señales, está ojo, heavy. el celular, digamos, Sí, el está celular, todo. entonces efectivamente son temas que tenemos que irnos actualizando, que tenemos que ir abriendo. Lo mismo con el tema del suicidio, digamos, en los colegios donde no han ocurrido situaciones, cuesta mucho que los equipos directivos y educativos en general quieran abrir estos temas. Obviamente, cuando tenemos intentos, o peor aún, cuando tenemos suicidios concretados, digamos, los colegios se dan cuenta que es un tema latente y que hay que abordarlo de frentón. Y la forma de abordarlo, todos los especialistas lo que recomiendan, lo primero, es empezar a hablar del tema. ¿Qué sabemos del tema? ¿Por qué la gente se suicida? ¿Cuándo se suicida? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Y qué se puede hacer al respecto? El suicidio, ¿cierto? Es una de las expresiones del fracaso, digamos, de todos los sistemas preventivos posibles. Por lo tanto, empezar a activar la prevención y la promoción de una buena salud mental es lo que hay que hacer para prevenir los suicidios. ¿Sí? Y ahí obviamente hay metodologías que están a disposición para quien quiere meterse en estos temas
y que ayudarían, digamos, a guiarnos en la conversación con los diferentes actores escolares. No se podría trabajar esto, por ejemplo, sin avisarle primero a los docentes, a todo el equipo educativo. Eso es lo primero. El equipo educativo tiene que tener la voluntad institucional de desarrollar esto. Después hay que avisarle a los apoderados. El derecho a la ¿Sí? información tienen los apoderados. Exactamente. ¿Sí? Después, obviamente, después ya uno puede empezar a jugar con distintos métodos. ¿Sí? Hay métodos de aplicaciones de encuesta validadas por el Ministerio de Salud, digamos, para estudiantes de determinada edad hacia arriba. Hay formas de detectar factores de riesgo a través de que los profes detecten ciertas cosas cuando ya empiezas a juntar 2, 3 factores, entonces tú puedes hacer una focalización y poner el ojo en ciertos estudiantes, ¿cierto? Es decir, hay metodologías que te permiten ir identificando esto, pero lo más importante, sin duda, es precisamente la voluntad institucional de abrir temas que a veces son complicados, y son complicados porque es lo mismo que hablar de sexo, digamos. Sí, hablar de la salud mental es imposible hablarla en neutro. Estaba pensando lo difícil que debe ser instalar un tema como ese ahora, porque yo me acuerdo cuando cuando uno empezaba con el plan de sexualidad, habían apoderados que iban a reclamar al colegio. Existían apoderados que todos los años era la misma, y era el plan que uno iba actualizando, obviamente, pero todos los años era lo mismo. Uno lo informaba que se daba por inicio al plan y había un grupo de apoderados que venía a exigir que no se hiciera. O sea, me imagino que un tema que está recontra instalado, los planes de sexualidad, no sé de qué año partieron el tema de la sexualidad en Chile, pero yo creo que deberían más de 15, 20 años fácilmente. Entonces, y esto que ni siquiera hay un plan anual, no hay una normativa así que diga como el plan de sexualidad, que es parte de una normativa. En cambio, esto del plan de ideaciones suicidas o estas temáticas no existen. En la escuela, por iniciativa o por un cierto, porque logra entender que hay riesgo de eso, instala este tema. Me imagino lo que puede pasar con los apoderados ahí. No debe ser algo tan fácil el tema de, bueno, en la medida en que también la escuela esté clara lo que está haciendo, la metodología, como tú nombraste, qué es lo que va a hacer, cómo lo está planteando, no como solo un taller que fue una persona y les habló de este tema, sino como una continuidad durante el año, y a lo mejor durante varios años dentro del plan de gestión, se le da una formalidad al tema de que se quiere hacer, y siento que de alguna manera sí a los apoderados les puede dar cierta tranquilidad, que es algo que la escuela lo tiene súper claro, tanto desde los liderazgos, ¿no es cierto?, desde la institución, como del director para abajo, hasta los equipos de convivencia escolar. Sí, Miguel. Ahí, Raúl, te quería preguntar, Raúl, ¿cómo ves, por ejemplo, dentro de todo lo que te has visto y lo que me estás mencionando ahora, si nosotros tuviésemos como objetivo en una escuela, ¿cierto?, trabajar y fortalecer la inclusión y el sentido de pertenencia, ¿cierto? Tú, por ejemplo, ahí, ¿qué tip nos podrías dar? ¿Qué has visto tú que resulta que ha dado buen resultado en lo que te ha tocado ver? Mira, para trabajar la inclusión y el sentido de pertenencia, algo fundamental, pero lamentablemente muy esporádico, es compartir la toma de decisiones. Uno se siente, porque la participación, digamos, participar en algo es un salto maravilloso, un salto mágico de lo individual a lo colectivo. Es decir, no solamente soy yo, que nunca dejo de ser yo, pero también paso a ser un nosotros. ¿Sí? Y eso, cuando un estudiante logra sentirse parte de un curso y no aislado en el curso, yo estoy aquí en el tercero, no, yo soy parte del tercero. ¿Sí? Ese salto en términos de lo que significa en términos de salud mental, lo que significa en términos de la cohesión social, es maravilloso. Tú ahí puedes lograr un montón de cosas. Entonces, preocuparse de ese elemento, cómo se logra dar ese salto que no es automático. O sea, a veces pasa espontáneamente, que es maravilloso, digamos, pero cuando no es espontáneo, efectivamente también es algo que se puede gestionar. ¿Sí? Y se puede gestionar primero reconociendo nuevamente las características de los estudiantes que tenemos, que no todos son iguales y no quieren ser iguales, digamos. Yo creo que ahí también hay un elemento. No tendrían que se constituya como curso. No es lo esperado que sean iguales. Nadie está esperando que sean iguales, yo creo, tampoco. No claro. Debería ser, no, sí. O quizás como sistema a veces sí, digamos, sí, tratamos de que la diferencia pase un poquito nula en el todo, digamos. Ahí yo creo que hay una tensión interesante. Es súper interesante. Totalmente de acuerdo, porque imagínate que tenemos una cuestión estandarizada, entonces
La diversidad incomoda en ese sentido, porque te saca un poquito y como que te ponen esa presión de cómo manejar la diversidad desde la parte de la norma interna, ¿cierto? El tema del uniforme, que todos tienen que estar sentados dentro de este horario. Entonces, toda esa estructura desde la esencia pareciera ser que apunta a que sea estándar, pero la realidad humana no es así, pues. Entonces, sí, yo comparto totalmente, hay una tensión ahí. Y efectivamente hay una pulsión de la niñez y las juventudes, digamos, por mostrar diferencia. Sí, Entonces, reconozcamos aquello y abrir márgenes de toma de decisiones, digamos. La gente se siente parte de algo cuando, no cuando ese algo hace lo que yo quiero nomás, pero sí cuando tengo la oportunidad de incidir un poquito, aunque pierda. No siempre me hacen caso en lo que yo opino, pero aunque sí. pierdan algunas veces, incidir en la toma de decisiones. Entonces hay una pregunta que yo a veces les hago a los equipos cuando trabajamos participación, digamos. Les pregunto, ¿qué decisiones toman los estudiantes acá en este colegio? Y es una respuesta difícil de contestar, porque después me empiezan a decir cosas que hacen una vez al año. Me dicen, escogen centro estudiante. Y yo digo, Claro. pero eso una vez al año. No, es que a veces vienen de Jeans Day y eligen venir de la ropa que quieren. Yo digo, ya, pero ¿qué decisión cotidiana? Y yo No no estoy diciendo maquillaje. que escojan, claro, yo no estoy diciendo que tengan que escoger el currículum o las notas, porque eso es rol adulto. Sí. Entendiendo que somos roles distintos, generaciones distintas, pero alguna decisión tienen que poder tomar A para lo poder mejor la apropiarse escuela, del espacio. sí, la escuela no se ha hecho esa pregunta, ¿qué es lo que pueden escoger los estudiantes? Quizás, primero, digamos, ¿qué podríamos hacer que ellos puedan escoger? No Claro, sé, habría que preguntarse eso primero, creo yo. Y yo había pensado en eso también en la participación que se titula, uno elemento también que yo siempre encuentro que como una participación media como extraña en las famosas actualizaciones de los manuales de convivencia. Esta participación de que van una vez, es un taller, es una cosa muy pequeña, donde se plantea una cosa gigante que el manual, gigante, pues yo he ido a actualizaciones que no han pasado el manual así, tomen, léanlo, todo esto en una hora. En 45 minutos hay que resolver lo que ustedes vean del... O sea, imagínate, sin tener gente que a veces no, claro, un apoderado o un estudiante conoce el reglamento, pero no tiene idea de la normativa, de nada. Entonces, pasarle un mamotreto. mira, voy a dar un dato, solo un dato. Hoy día estuve en un colegio donde tengo la certeza, digamos, de que su reglamento interno cumple con todas las exigencias de la circular 482 de la Superintendencia de Educación, ¿cierto? Y tiene 57 páginas, Mira, no tiene 200. Excelente. hay Ojo unos, con eso. sí, Primer dato. hay unos que son gigantescos. Segundo dato, ¿cierto? Cuando uno hace un proceso participativo, porque esto ya es metodología, si yo creo que aquí Sí, sí, a la gestión de la convivencia escolar, una de mis hipótesis es que le falta método, digamos. es Porque que, metodológicamente tú cuando quieres actualizar participativamente tu reglamento, tú necesitas recolectar y producir, digamos, las opiniones. ¿Qué opina la gente? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son sus sí, focos de interés? Es imposible redactar el documento final, digamos, entre 100 personas, digamos. sí, Eso es una no, cuestión técnica de una comisión chiquitita para que exacto. resulte. Pero el proceso participativo tiene que ser el proceso donde tú detectas los temas de interés, donde tú puedes decir, a mí me interesa que arreglemos esto, a mí me interesa lo otro, está ocurriendo esto. ¿De qué están jugando? ¿A qué están jugando los chicos? ¿Cuáles son los peligros de los chicos? ¿Cuáles son las inquietudes de los apoderados? Si tú detectas eso, el proceso de redacción, digamos, es una cuestión mucho más técnica, que además hay que hacerlo cuadrar con un montón de leyes, así que no es que nos pongamos tan creativos, digamos, cuando actualizamos un reglamento. Entonces, brindar esos espacios de conversación, de diálogo, también nos permite generar participación e inclusión, también nos permite generar la comunidad. Finalmente, gestionar la convivencia escolar es generar vínculos comunitarios. Yo Sí, creo que por ahí vamos un poco. los Y vínculos. eso, nuevamente, los profes tienen harto que decir y a veces siento que se están quedando calladitos, que todavía podrían aportar aún un poquito más al respecto. Y no solo los profes, digo los profes, los equipos educativos, Tipo ¿sí? educativo. Sí, sí. Mira, me quedé con eso de dijiste que falta metodología y lo anclo un poco lo que habías tú dicho también hace un rato atrás con respecto a eso de cuánta la información para tomar decisiones, ¿no es cierto? Esta información que hay que tener del curso para prevenir, conocer el curso, conocer la escuela, conocer qué tipo de estudiante el que tengo, qué tipo de familia el que llega a la escuela, qué relación tiene esa familia con la educación, qué tan le da valor o no le da valor a la educación, le da todos esos elementos, ¿no es cierto? O incluso hasta lo emocional que decías tú, el tema de los estudiantes de mi colegio,
también, yo creo que también falta metodología ahí a los profes o al colegio. Nos falta decir, sentémonos a conversar de convivencia, pero no intuitivamente nomás, sino también con datos, porque ahí sí nos saca todo lo que es lo académico, nos saca un gran salto, porque ellos llevan mucho tiempo administrando información, ¿ya? Ellos toman pruebas muy precisas, pueden sentarse a analizar y a discutir pregunta por pregunta y ver qué es lo que le faltó al estudiante para esa pregunta. Entonces, en el caso de la convivencia escolar es muy intuitivo. El profesor a veces llega a decir, mira, las cosas no están bien en mi curso, o pasa algo, como algo vago a veces, o hoy día se portaron mal, cosas como esa, ¿ya? Entonces, como que también falta, siento yo, metodología a la convivencia, darle esta cosa de los datos, hablar, cuando me siento con el profesor jefe de un curso, ¿de qué voy a hablar cuando hablo de convivencia? ¿Qué elementos voy a tomar de ese curso o qué elementos les voy a pedir que él me cuente para poder hacerme una idea y evitar esto que tú dijiste también hace un rato atrás, de hacer talleres genéricos para todos? Me hace tomar decisiones más específicas y también me hace que los recursos propios que yo tengo humanos de mi equipo de convivencia, que podemos ser de otros, sean más efectivos. Es que mira, todo eso que tú mencionas, Robinson, también es síntoma de otra cosa. Perdón, disculpa, te decía que eso que mencionas también es síntoma de otra cosa, porque el hecho de, por ejemplo, si vamos a la raíz de por qué convivencia hace 1 o 2 talleres que la aplica transversal sin mayor modificación, mi impresión y en mi experiencia es que todavía como que convivencia escolar tiene que ganarse terreno, hacer su espacio entre lo principal que es el tema pedagógico, el tema de la hora. ¿En qué hora? Ya, tomo la hora de religión, 45 minutos de orientación, ¿a qué profe le robo unos 20 minutitos para hacer una intervención? Tiene mucho que ver con eso, porque de repente falta terreno, territorio para poder jugar. Creo que ahí, por ejemplo, lo que tú decías, Raúl, de que falta metodología, creo que ahí los sociólogos pueden aportar un montón, porque si finalmente metodología es la investigación. Y creo que también nos pasa que en los colegios nos falta atrevernos a experimentar, porque el deber ser, esta estructura, este cuadro, este estándar, tiene tanto peso, ¿cierto? Que convivencia, como que originalmente, como la historia que tú nos contaste de la historia de convivencia escolar, de la primera política pública, como que irrumpe, viene anexo, y de a poco, en base a leyes, es que convivencia escolar empieza a tener más vida en el colegio, porque no venía orgánicamente como una cosa con nombre y apellido. Creo que también falta experimentar eso de, por ejemplo, cómo yo hago que los chicos tengan más participación. Si yo los involucro en la toma de decisiones, como tú bien dices, y que ellos mismos diseñen la norma con nosotros, el resultado es que ellos van a adherir más a la norma porque nace de ellos mismos. Entonces, van a ser más respetuosos, van a estar más involucrados en todo lo que tenga que ver con la norma interna porque ellos mismos participaron. Ahora, qué pena porque lo que tú dices es cierto, una vez al año, por obligación, les preguntan sobre el RISE, la actualización del reglamento. Pero ¿qué pasa si no estuviera por norma? Probablemente no sería. ¿A qué conclusión llego yo? ¿A qué conclusión llego yo? Que quizás nos falta eso, atrevernos a hacer más experimentos con los chicos, involucrarnos, de repente no pensar tanto en cumplir el bloque de hora y media aprendiendo matemáticas, pero de repente salir al patio, aprender física viendo los ángulos de los edificios. No sé, hay tanta metodología interesante que se puede hacer y que también los procesos democráticos, los procesos participativos, que inunden todo el currículum. Yo sé que en el papel eso debe ser así, pero yo también sé que en la práctica no se hace. Falta mucho eso de romper un poquito el molde. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, sí. Bueno, ahí yo creo que hay que establecer hartos matices, ¿ya? El primero de ellos es que a veces la palabra metodología, digamos, yo para mí es súper clarita y cacho muy bien lo que es, pero a veces la gente se confunde y piensa que necesariamente es algo complicado. Cuando uno le dice, metamos metodología, apliquemos metodología, a veces algunas personas piensan, oh, esto se va a poner complejo. Sí. No, no para nada, digamos, a veces la metodología para conocer la realidad de un curso, digamos, es que el profe jefe converse con los chiquillos, solo que el tema de conversación va a ser dirigido previamente, lo va a tener, él sabe que va a llegar hoy día, voy a preguntarles sobre los hobbies, qué monitos ven a los más chicos, a qué juegan, ¿por qué? Porque sin eso no conozco ese curso. Y eso hay que comprenderlo, digamos. Si no sabemos qué hacen los chicos cuando tienen el tiempo libre, digamos, no los estoy conociendo. Entonces, guiños de ese tipo ya es aplicar y que el equipo de convivencia le diga, mire, que hay 3 preguntas que a lo mejor le van a servir para instalar una conversación
digamos, es aplicar metodología y no tiene por qué ser necesariamente un instrumento, una encuesta, algo tan elaborado, digamos. ¿Ya? El concepto metodología en ese sentido puede ser algo tan sencillo como una conversación un poquito más guiada, más intencionada. ¿Sí? Para ir matizando, para que no se piense que esto es todo tan cuadrado de encuestas, instrumentos y todo ese tipo. Y por otro lado, claro, ¿en qué momento llegamos al aula? Yo creo que ahí nuevamente están los diálogos. Siempre está, digamos, el recurso del profe que no va, que lamentablemente es parte de la realidad del sistema escolar en Sí. Chile, pero también tiene que ver con lo que plantea Miguel Ángel. Es decir, cómo el profe empieza a incorporar estas ideas, estas cosas en su clase, digamos, para que no sea tan, esto no es mundo paralelo, currículum y convivencia, digamos, sino que esto es un poquito más integrado, digamos. Cuando tengo una buena, finalmente Juan Casasú hace 25 años planteó precisamente que el clima emocional de aula, digamos, era el aspecto, era la variable más determinante en el rendimiento académico. Es decir, cuando el clima emocional de aula en la clase de matemática es agradable, cuando yo no estoy tenso, estoy agradado, es un ambiente amable, efectivamente voy a aprender más matemática. Por lo tanto, si el profe de matemática llega, en vez de llegar instalando la ecuación, llega preguntando amablemente cómo están, cómo ha estado el día, y dedico 5 minutos, no los está gastando, los está invirtiendo. Lo está invirtiendo en lo más importante, digamos, que es que sea un lugar agradable donde él pasa un rato y donde los chiquillos pasan un rato. Es decir, la calidad de vida estamos hablando. Cuando hablamos de convivencia escolar, estamos hablando de la calidad de vida de docentes, asistentes y estudiantes. No estamos hablando de algo alejado, estamos hablando de algo que nos influye directamente en nuestro bienestar. Así que instalarlo como tema, digamos, es fundamental en ese sentido. Sí, sí. Yo ahora, a propósito de la que hablamos un rato atrás, de la ley, esta nueva ley, hay un elemento importante que trae esa ley con respecto a lo que estábamos hablando, lo que dijo Miguel Ángel y lo que está diciendo Raúl, esta cosa de darle importancia a la convivencia con respecto al aprendizaje, ¿no? Al estudiar una disciplina escolar versus me dedico a lo mejor y hago este trabajo y que no estoy perdiendo, ¿no es cierto? Estoy haciendo algo a favor de los estudiantes y a favor de todos. Y eso obviamente va a impactar en el aprendizaje. Esta ley incorpora la unidad técnica en convivencia escolar. Hay una propuestita ahí chiquitita, no sé en qué términos está proponiendo la estructura, cómo lo va a hacer, pero sí deja abierta esta nueva ley de decir que UTP tiene que ser parte del equipo o tiene que conversar con convivencia escolar. Mira, yo creo que ahí también inclusive el rol del director. Yo ahora estoy trabajando en varios establecimientos educacionales y donde el director se hace parte y no estoy diciendo que aborde casos todo el tiempo. Obviamente el director está para los casos más complicados, digamos, ¿cierto? Pero cuando sí hay un nexo real entre el equipo de convivencia y el equipo directivo, cuando efectivamente ahí se nota la diferencia cuando los equipos de convivencia tienen horarios fijos de reunión, digamos, y se les respeta ese horario de reunión, cuando tienen el espacio para participar en los consejos de profesores, y no solo en ambas situaciones, de público, escuchando y participando de igual a igual con los colegas en sus reflexiones, y también con los espacios de instalando temas, digamos, también se notan las diferencias. Cuando los equipos de convivencia pueden instalar temas en las reuniones de apoderados y le dicen, colega, necesitamos que trabaje esto con los apoderados y lo acuerdan con los profes, digamos, también se nota. Es decir, esos elementos van generando precisamente que después haya una sinergia entre los distintos estamentos y empecemos a remar todos por el mismo lado. Yo creo que ahí es donde está un poquito la magia, digamos, de poder instalar estos temas. Yo no tengo tanta, y ahí coloco mi punto de sospecha. Yo lamentablemente digo, no espero nada de ellos y siempre me decepcionan, digamos. Las leyes, no le tengo tanta fe a las leyes, a lo que surja ahí del Sí. Congreso. Creo que, ojalá, veamos que salga. A mí me Último, gustaría, ¿qué me gustaría? Me ahora gustaría que se instalara alguna proporcionalidad, por ejemplo, entre horas profesionales de los equipos de convivencia y la matrícula. Que haya proporción. ¿Cuántos psicólogos cuántos psicólogos por estudiante, por ejemplo? Sería interesante pensarlo de esa manera. Que haya una obligatoriedad de tenerlos contratados el año completo y no desde abril a noviembre. En fin, hay un montón de elementos que hay que
No sé si yo no creo, igual que tú, no creo que eso venga. Incluso esto que menciona de la unidad técnica, tampoco creo que, yo creo que van a tirar como el anuncio y de ahí ustedes vean cómo lo descifran en los colegios, cómo lo aplican. Y probablemente va a ser también lo mismo que todo, un desorden, algunos lo van a hacer de una manera, otra manera, y obviamente recursos para eso no va a haber. Obviamente, va a ser una cosa así muy... Ahora, toda la gente que ha analizado la ley, esta nueva ley, habla que está sobrecargada, es más pega, es más sobrecarga administrativa. Estaba el 80% de sobrecarga administrativa para la convivencia escolar. Eso dice la gran mayoría de las personas que son más expertas en esto de las leyes. Rescato mucho, Raúl, lo que menciona de las prácticas que hacen los colegios que involucran más a convivencia escolar. La participación activa en los consejos, ¿cierto? Que se respeten su horario de reunión, el involucramiento del director. Me da la impresión, y ahí tú me podrás confirmar o no, esos son los colegios donde menos se dice que convivencia escolar no hace nada. Me imagino que ahí convivencia escolar tiene otro efecto, otro impacto, imagino, ¿no? La verdad es que mi discurso con los colegas es que tienen que tener la coraza bien dura porque por los próximos años ese mito, digamos, está instalado como una verdad, digamos. La convivencia escolar tiene que trabajar bien y yo lo que les pido y colaboro es que técnicamente trabajemos bien, aunque todo el mundo diga que no hacemos nada. Hay que poner el hombro nomás. Sí, incluso como decía Miguel Ángel, o lo que tú hablabas también, Raúl, incorporar al equipo, al convivencia escolar en el equipo directivo. ¿Qué tan incorporados están en los equipos directivos? Si son en la toma de decisiones. La toma de decisiones, qué relación tiene el convivencia escolar con el director, porque ahí es importante esa dupla, porque el responsable de muchas cosas es el director, de lo que convivencia va a estar haciendo, entonces todas esas cositas son importantes que hablan, todos esos elementitos que van hablando de esas relaciones que se van dando, hablan en general después de cómo se vive la convivencia en ese colegio. Interesante sería ver una profesionalización del encargado de convivencia escolar. Yo creo que quizás algo bueno que puedo rescatar de eso es que quizás con lo que viene ahora en el proyecto de ley algo se va a hacer ahí, yo creo. O instalar convivencia escolar, digamos, en la formación inicial docente. Que efectivamente hayan ramos de convivencia escolar, digamos, en la formación de los profes, porque llegan, efectivamente los colegas aprenden a poner una anotación negativa en la pega. Nunca trabajaron algo así en la universidad. Entonces, con todo mi respeto hacia los docentes, efectivamente esto sería más fácil si es que se trabajara en su formación inicial, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, estamos para legisladores. Sí, de aquí va a salir algo. Bueno, te agradezco mucho, Raúl. Te agradezco mucho, Raúl, por tu conocimiento, por tu experiencia que nos estás transmitiendo. Ha sido una grata conversación. Veo yo que voy viendo así cuántos conectados tenemos también. Veo que hay harta gente que está escuchando, así que doy gracias también. Y no sé, por Robinson. Sí, yo con eso también despedirnos y agradecer obviamente a Raúl su experiencia, que mira que una de las cosas que nos hemos ido dando cuenta con Miguel Ángel es tratar de empezar a juntar gente que tenga experiencia en convivencia, porque si bien no es un tema que no es un tema que guste mucho en los colegios tampoco, profesionales que quieran estar en el área de convivencia. Hay muchos que le hacen el quite, o estuvieron y te dicen, yo no voy a estar ahí nunca más, porque... Entonces, es importante que nos vayamos reuniendo las personas que tenemos esta experiencia. No quiero hablar de expertise, porque puede pasar cualquier cosa en convivencia. Es súper difícil decir, mira, soy experto, no te preocupes. No, al contrario. Puedo contar una experiencia que a lo mejor de ahí podamos sacar algo nuevo, ¿no es cierto? Pero es que reunirnos, empezar a hablar de las personas que estamos en esto, llevamos ya un par de años, o los que están iniciándose también, que nos vayan como compartiendo sus propias experiencias, y eso se ha creado en este podcast, encuentro yo. Vamos a ir juntando gente cada vez más, y a la vez también dejar la puerta abierta a una segunda invitación que podríamos tener con Raúl. Siento que quedó ahí varios temitas que podríamos abrir y profundizar más de las cosas que tú fuiste mencionando. Nosotros le damos una vuelta más al podcast, lo volvemos a escuchar, Miguel Ángel lo vuelve a escuchar, yo igual, y de ahí vamos sacando temitas que a lo mejor te vamos a tirar de nuevo ahí la caña, a ver si pescáis un poquito ahí, volver a estar en este podcast, a ver, y a especializar y a lo mejor hablar de cosas más específicas también. No sé cómo lo ves, Raúl. Para mí ha sido un gusto, se me pasó volando el tiempo, así que nada, absolutamente dispuesto a seguir el diálogo con podcast o sin podcast. Yo creo que efectivamente esto es pega colectiva, así que estoy absolutamente dispuesto a seguir la conversa con ustedes y con las personas que estaban conectadas
Eso. ¿Sabes qué tiene en común la gente con quien hemos conversado? Todos compartimos la pasión por la convivencia escolar. Yo creo que es lo que tenemos en común. Así que un gusto también conocerte, Raúl, y quedamos entonces para la próxima. Y también, bueno, saludo a toda la gente que nos ha estado escuchando y nos ha estado viendo. Saludo a todos que nos han dejado comentarios. Saludo también a Natalia Alvarado también, que ha sido fiel escucha hace tiempo. Muchas gracias. Un saludo a Me todos. despido, Robinson. Gracias Sí. a ti también. Que estén muy bien. Nos vemos, que estén bien. Gracias, Raúl. Chao. Chao.